bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Lunes 4 de febrero comenzamos esta semana informativa con los hechos más importantes que se registran a nivel de nuestro país y en el resto del planeta. Como siempre, aquí en Telediario iniciamos con nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. En varias partes del mundo este fin de semana se registraron marchas en apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le contaremos también que esta semana se define en la Asamblea Nacional el caso de la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Creo. Y este lunes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Varios actos se realizarán para concienciar y movilizar a la sociedad en temas de prevención y control de estas enfermedades. Las Islas Galápagos registraron un aumento de visitas en el 2018. Turistas ecuatorianos y de Estados Unidos llegan en mayor número a las Islas Encantadas. Expectativa en el mundo por la crisis política que enfrenta Venezuela. Este fin de semana, cientos de ciudadanos venezolanos radicados en otros países salieron a las calles para respaldar al presidente interino, Juan Guaidó. Este fin de semana en Panamá, Argentina, Honduras, Guatemala y Estados Unidos, miles de ciudadanos venezolanos marcharon por algunas ciudades del mundo para apoyar al presidente autoproclamado Juan Guaidó. En Panamá se congregaron en el parque de la capital panameña para expresar su apoyo y mostrar su total rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Por una Venezuela libre, fuera de este yugo de 20 años. También en Argentina se registró una marcha en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de secundar el movimiento encabezado por Juan Guaidó. Los manifestantes pidieron el fin del régimen de Nicolás Maduro. Hoy en Buenos Aires se evidenció una vez más una concentración maravillosa, llena de alegría, llena de esperanza, llena de respeto hacia el presidente Guaidó. Y en Honduras, seguidores de Guaidó y de Maduro se concentraron frente a la Embajada de Venezuela por la tensa situación que vive su país. Se pretende imponer a un usurpador. En Honduras se impuso un usurpador y ahora se pretende imponer otro. En Guatemala, un centenar de venezolanos marcharon en rechazo al régimen de Maduro y mostraron su enérgico apoyo al mandatario interino Juan Guaidó. Mientras en París, un grupo de manifestantes latinoamericanos denunció la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y apeló por la solidaridad entre los países de la región. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a los soldados de su país que expulsen al Ejército de Liberación Nacional, ELN, de la frontera entre los dos países. No solamente es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana. Mientras tanto, Nicolás Maduro anunció su apoyo a los legisladores chavistas para adelantar las elecciones parlamentarias para este año y hacer frente a la crisis que existe en lo que el mandatario calificó como un legislativo burgués, controlado por la oposición. La Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantía, y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional.
Mientras tanto, en la avenida Bolívar, una de las principales arterias de Caracas, miles de simpatizantes del oficialismo celebraron los 20 años de la llamada Revolución Bolivariana que inició su máximo líder, el fallecido Hugo Chávez. Este evento fue organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sirvió para que los simpatizantes de Maduro expresaran su apoyo. El mandatario asistió con todas las autoridades de su gobierno. Está debatiendo otro tema de mucho interés. Y en Ecuador, ciudadanos venezolanos también participaron de una misa oficiada por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Su mensaje fue de conciliación. La Basílica del Voto Nacional en Quito reunió venezolanos residentes en el país que llegaron para participar de la homilia oficiada por el Monseñor Mario Moronta, quien recibió una invitación de la Iglesia ecuatoriana. Asistentes como Catherine González y Luis Sánchez creen que la visita del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana ayuda a mantener la esperanza de días mejores para su país. Espero por parte de Dios primeramente y en esta Eucaristía que el Señor nos bendiga, porque de verdad en estos momentos necesitamos mucho de Dios. Debemos buscarlo. Mi Venezuela está atravesando por una situación muy fuerte y es momento de unirnos. Mira, yo creo que la presencia de Monseñor Mario Moronta en esta iglesia local ecuatoriana es también un símbolo para nosotros como pueblos hermanos. El reunirse pues con los obispos de aquí de este país pues hace que haya más unión, hace que haya más tolerancia en los pueblos. Fue una ceremonia religiosa cargada de emotividad que tuvo un mensaje de apoyo y consuelo. Yo les traje la bendición y el saludo de toda Venezuela, pero ahora me voy a llevar la alegría, la esperanza, el saludo y la bendición de todos ustedes para transmitírsela a mis hermanos obispos y a tanta gente que está esperando noticias de este encuentro. La actual situación política por la que atraviesa Venezuela es para Monseñor Moronta una señal de cambio, explicó. Y la Iglesia en los últimos meses, de manera muy especial, desde julio para acá, en todos sus documentos ha insistido en eso, en la importancia de escuchar al pueblo. No solamente el gobierno, no solamente los políticos, sino todos. Agradeció la muestra de solidaridad de los países de la región que han acogido a sus compatriotas e hizo un llamado para evitar la xenofobia entre pueblos hermanos. Carlos Flores, Telediario. Y también en la Cruz del Papa, en Quito y en otras ciudades alrededor del mundo, ciudadanos venezolanos se reunieron para mostrar su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, quien días atrás se autoproclamó presidente de esta nación. El evento además sirvió para organizar una gran colecta de productos y medicamentos que serán enviados a Venezuela como parte de una ayuda humanitaria con la ayuda de la Iglesia mediante corredores humanitarios. Así lo adelantó el representante colectivo venezolano en el exterior, Aníbal Rivero. El objetivo de lo que nosotros pretendemos hacer el día de hoy es hacer llegar a todas las familias venezolanas que se encuentran en Venezuela, a todas las familias que se encuentran en Venezuela, de ecuatorianos también, porque hay 350.000 hermanos ecuatorianos en Venezuela que están sufriendo los embates de la dictadura. Queremos hacerle llegar nuestro granito de arena a través del apoyo, enviándoles artículos de aseo personal e insumos, alimentos no perecederos y medicamentos e insumos. Y atención a lo siguiente, el coronel retirado Osvaldo García Palomo, considerado por el régimen de Nicolás Maduro como uno de los insurgentes más peligrosos, fue capturado en Venezuela. García Palomo está acusado por el régimen bolivariano de haber participado en distintas operaciones militares que buscaban derrocar y asesinar a Maduro. Christian Johnson nos comparte una entrevista con la esposa del coronel García y su familia, que se encuentran en Canadá, donde solicitaron asilo. En días pasados fue detenido en la frontera colombo-venezolana el coronel en retiro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Osvaldo García Palomo. Él es uno de los opositores más peligrosos del régimen de Nicolás Maduro. Desde la ciudad de Montreal, desde donde su familia ha solicitado al gobierno canadiense asilo político, esta familia nos cuenta los detalles de este trágico incidente. Mi esposo es el coronel Osvaldo Valentín García Palomo. Es retirado de la Guardia Nacional de Venezuela en el 2014 por voluntad propia. Nosotros perdimos contacto con él desde el día domingo. Pensamos que era como una estrategia, que no, realmente no nos angustiamos, más no pusimos tanto énfasis porque pensé que andaba, que no tenía comunicación. Yo no sabía que él estaba en Venezuela, que él había entrado a Venezuela. Realmente la última vez que lo vi fue aquí en Canadá, o sea, lo vi aquí.
Después él se fue de viaje y bueno, y desde allá salió a Colombia y bueno, y de Colombia incursionó a Venezuela. Pues. En un punto se iban a encontrar y cuando él llega a ese punto lo emboscan y lo secuestran. Según la esposa del coronel García Palomo, él no tiene aspiraciones políticas personales. Mi esposo simplemente quiere que se restituya la democracia, que tengamos el país donde nosotros vivimos. Siempre fue un ferviente opositor desde que llegó Chávez al poder, o sea, nunca estuvo de acuerdo con Chávez. Quiero saber cómo está su condición física, quiero que se respete sus derechos humanos, quiero que tenga acceso a un abogado, quiero que un médico lo revise para saber sus condiciones físicas, mentales, porque ya que todos estos días que lo estuvieron secuestrados, no sabemos en qué condiciones físicas está. ¿Por qué temo por eso? Nosotros, tanto yo como mi familia, fuimos víctimas de lo que es la tortura en una casa de torturas del DIGESIN. Fuimos cruelmente torturados. A mí, junto a mi mamá, a mis dos primas, a mi novia, fuimos víctimas de torturas durante, bueno, yo 4 días junto a mi mamá, luego mi novia 3 y mis primas también. Bueno, víctimas de golpes con pistolas, cachazos, corrientes eléctricas. Maduro está en los últimos días. Es imposible que esa narcodictadura pueda seguirse sosteniendo. Dios quiera no se llegue a tanto derramamiento de sangre, porque no es que los venezolanos, la Fuerza Armada no debería atacar más al pueblo. Nosotros como familia estamos demasiado orgullosos de él, que lo amo, que tenga mucha fuerza, más que nunca. Bueno, que estoy muy orgulloso de mi padre y tal y como dijo mi mamá, cuando yo vi la foto que mostraron, más allá de tratar de ponerlo como un delincuente, lo que hicieron fue reafirmar la fuerza que él tiene por dentro, ese gran espíritu, con una cara de firmeza de que está seguro que lo que vamos a lograr. Estos venezolanos, como muchos otros que han tenido que salir de su país, se sienten muy agradecidos con los países donde han recibido el trato decente y acogedor, como en el Ecuador. Mensaje especialmente al pueblo ecuatoriano, que después de toda la polémica que sucedió en Ibarra, fue que hay que seguir el ejemplo que el mismo tío o padre de la muchacha dijo, que un delincuente es un delincuente que no tiene nacionalidad. Nosotros somos un pueblo hermano, un pueblo que conocemos una persona hoy, al otro día está en la casa comiendo con nosotros. Los venezolanos somos personas de bien. Desde la ciudad de Montreal, Cristian Johnson para Telediario. 6 de la mañana con 12 minutos, revisamos más noticias del ámbito nacional y le contamos que el respaldo a la labor de la policía continúa desde el gobierno central, mientras los uniformados solicitan una ley y jueces especializados para tratar casos jurídicos en que se vean implicados miembros de esta institución. 49.000 uniformados integran las filas de la Policía Nacional, institución a la que en 2018 el gobierno destinó más de 1.400 millones de dólares. El presidente Lenín Moreno aseguró que el respaldo continuará. La policía, señor general, señora general, tiene todo nuestro respaldo. No los vamos a dejar solos en ninguna circunstancia. Hemos fortalecido el trabajo de las unidades comunitarias, las de vigilancia y los puestos de comando. En Esmeraldas y Manabí recuperamos las infraestructuras de seguridad que fueron destruidas por el terremoto del 2016. Ecuador mantiene además cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos, que incluye capacitación a la policía. A la par se ha autorizado reentrenamiento en uso de armas. Tenemos la munición, 500.000 municiones en el rastrillo nuestro para empezar a este tipo de actividades. Ya está dispuesto a eso. Y es que tras el asesinato de Diana ocurrido en Ibarra frente a miembros de la policía, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que los uniformados tienen la obligación de usar la fuerza para salvar una vida o evitar un delito. Y anunció que las gobernaciones se encargarán del patrocinio judicial de efectivos que enfrenten procesos por ejercicio de sus funciones. Que vamos a solicitar, de hecho yo ya tengo el respaldo tanto de la Universidad Católica como la Universidad Espíritu Santo, de que además de que los abogados de las distintas gobernaciones estarán activados para defender los casos en que injustamente son detenidos y apresados miembros de la Policía Nacional, nos van a acompañar en esa asesoría jurídica a los abogados de las gobernaciones. Mientras la Policía Nacional solicita leyes y jueces especializados. Deben ser con gente imparcial, pero que exista
una ley especial con jueces, fiscales que conozcan de la temática para que puedan sancionar adecuadamente. Un terreno de 80.000 metros cuadrados y un inmueble ubicados en Milagro fueron entregados al Ministerio del Interior por parte del consorcio Novis. En el inmueble se prevé instalar un centro de control integrado de la Policía Nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Atención al siguiente dato. En 25 veces se ha incrementado el número de policías con discapacidad en el Ecuador en los últimos 14 años. Más del 70% de los uniformados que están en esta condición sufrieron algún tipo de accidente en cumplimiento de su deber. La reinserción laboral en otras áreas, según la institución, es una alternativa para estos agentes. La Policía Nacional del Ecuador cuenta actualmente con más de 47.000 efectivos en sus filas. De ellos, un grupo presenta alguna discapacidad debido a la acción de la delincuencia, accidentes de tránsito y demás siniestros ocurridos dentro de su tarea. En el periodo comprendido entre 2004 y 2018, la institución registra un total de 580 policías con algún tipo de discapacidad y que debieron ser reubicados para continuar con su labor en la institución. De esta cifra, el 23.45% corresponden a accidentes de tránsito durante su labor, seguido por actos de trabajo con el 22.76% y violencia y accidentes con armas de fuego con el 7.42%. De las estadísticas que maneja la institución, se desprende que 7 de cada 10 uniformados que quedaron con alguna discapacidad fue en cumplimiento de su deber. En cuanto a ubicación de los uniformados con discapacidad, las provincias con mayor número son Pichincha con 152 elementos, Guayas con 104 y Los Ríos con 45. Para William Núñez, director de la Unidad de Atención al Personal Policial con Discapacidad, el promedio de agentes que en cumplimiento de su deber sufrió alguna discapacidad se ha mantenido en los últimos años. Con una tasa de incidencia alrededor de 45 por año. Lo que quiere decir que entre 2004 y 2018 ha crecido 25 veces el número de personas con discapacidad dentro de la institución. En el caso de accidentes cráneoencefálicos, el proceso de valoración toma hasta 12 meses para determinar si el policía reporta discapacidad. De ser así, la reinserción laboral se realizará de acuerdo a su nueva condición física y mental. El evento de la discapacidad genera un cambio en ellos de perfil laboral. Siendo operativos, necesariamente deben ir a áreas técnicas, tecnológicas, estratégicas de la Policía Nacional. Nancy Choto, actualmente sargento segundo de la policía, fue atropellada en 2010 por una volqueta mientras participaba del operativo de control de pico y placa en el sector del puente de Guajaló. El accidente provocó que pierda una de sus piernas. Mi reinserción fue en el año 2013. Fue realmente algo que me ayudó a salir más del dolor que estaba yo pasando, porque sentí de que mi segundo hogar me hacía falta, mi segunda familia me hacía falta para yo poder olvidarme un poco de los momentos malos que estaba pasando. El cabo primero Darwin Aguayo es otro de los uniformados que en cumplimiento de su deber sufrió un accidente de tránsito que lo dejó paralítico al sufrir una lesión medular. Él formaba parte de la escolta presidencial en 2016. Actualmente presta sus servicios en la Oficina de Enlace y Coordinación en la Vicepresidencia de la República, en donde lleva a cabo las tareas técnicas del área administrativa. Yo sinceramente me siento una persona normal, juego con mis hijos, hago el deporte, todo lo que más antes hacía, pero ahora lo que hago es estar en mi silla de ruedas. Para los analistas en temas de seguridad, Lautaro Ojeda y Abraham Correa, la pérdida del respeto a la autoridad y la falta de acciones de la institución para reducir los riesgos en la labor son factores que deben cambiar para evitar que la cifra de uniformados con discapacidad crezca. Si mal no recuerdo, el año pasado hubo 54 atentados a los policías. Hay muchas cosas que se pasan por alto porque el policía casi no quiere ni accionar, no quiere trabajar porque tiene estos riesgos y más vale las autoridades le enjuician, le detienen al policía que ha intervenido. A los casos del personal con discapacidad adquirida en el cumplimiento de su labor, se suman quienes durante el servicio han sufrido enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, ubicando la cifra en 85 casos, los mismos que están siendo atendidos por la institución. Carlos Flores, Telediario.
Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 23 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Cine.es presenta un documental sobre Augusto San Miguel. Yo lo conocí cuando él era todo. Él era hombre orquesta. Que él vestía de blanco. Iniciar pomposamente una empresa que la denominó Ecuador Film Company. El pionero, el precursor del cine nacional. Era el que financiaba, ponía el dinero. Él fue director artístico. Y la leyenda detrás de sus películas. Este hombre se enterrará con su propia obra. Que vemos aquí, o sea, Augusto San Miguel. Próximo domingo, 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV. Gracias, como siempre, por su preferencia. Le contamos a esta hora que el subsecretario de Acción de la Política, Iván Granda, presentó una denuncia en contra de 17 personas involucradas en un presunto caso de testaferrismo. Además, rindió su versión tras la convocatoria de la titular del Ministerio Público. A las 14 horas llegó el subsecretario de Acción Política de la Presidencia a la Fiscalía General, donde presentó una denuncia para que se investigue a personas que estarían involucradas en el delito de testaferrismo. Son 17 nombres que involucran a distintos ciudadanos que han tenido relaciones con altos funcionarios del gobierno anterior y que tendrían presuntas responsabilidades de delitos en contra de la administración pública y presunto testaferrismo, que es lo que nosotros anunciamos en un diario quiteño. Además, rindió su versión en la investigación previa que la fiscal Ruth Palacios desarrolla. El señor Granda ha hablado de testaferros. Y en base a eso nosotros vamos a averiguar quiénes son los testaferros y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros y también habla de acuerdos verbales. Bueno, nosotros siempre vamos a colaborar con la Administración de Justicia, es nuestro deber como funcionarios públicos y además como encargado por parte del Presidente de la República en temas de vocería anticorrupción. Aunque evitó dar nombres y cargos de las personas que podrían estar inmiscuidas, explicó cómo obtuvieron esta información. Informantes claves, informantes abiertos, medios de comunicación como los que han establecido periódicos digitales. Entonces lo que estamos haciendo es hacer que converja la información. Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, acompañó a Granda a la diligencia. Insistió en el archivo de cualquier tipo de causa que existe en contra del subsecretario, pese a que la fiscal Palacios aseguró que Granda no está siendo investigado. Lo que nosotros hemos pedido es el archivo de si existiría alguna causa en contra del doctor Granda, porque el doctor Granda es justamente quien es el denunciante. Granda acudió al Ministerio Público a su segundo llamado, puesto que el jueves no asistió por actividades en su agenda. Olga Velasco, Telediario. Y en otro tema, la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que se localizó en Bolivia a la ex asambleísta Sofía Espín y al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quienes son requeridos por la justicia ecuatoriana. Conozcamos en la siguiente nota por qué. El 17 de diciembre pasado, el juez Iván Saquicela ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días para la ex legisladora Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena.
Ambas fueron acusadas por el delito de oferta para tráfico de influencias. Por su visita en la cárcel de mujeres de Chillogallo a la ex agente de inteligencia Jessica Falcón, quien es procesada por el secuestro de Fernando Valda. Según la tesis de Fiscalía, le ofrecieron tramitar un asilo en Bélgica y ayudarle con organizaciones de derechos humanos, si se retractaba de lo afirmado en el caso Valda. Espín inicialmente tenía como medida cautelar la presentación semanal ante el presidente de la Corte Provincial del Guayas. Sin embargo, tras incumplirla, el 23 de enero se le dictó la prisión preventiva. En dicha diligencia se conoció que Espín había salido del país el año pasado, tras su destitución en la Asamblea Nacional. Está fuera del país desde antes de que se dicten las medidas y por cuestiones personales de salud no alcanzó a cumplir con las presentaciones. En el caso del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, el pasado 24 de enero se le dictó orden de prisión preventiva por el delito de falsificación y uso de documento falso. La Fiscalía presentó 14 elementos de convicción sobre la responsabilidad de Ochoa en la modificación de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, que sirvió para sancionar a medios de comunicación radial. La misma ley de bolsillo que mandó imprimir, en la que se constata la alteración, la falsificación misma, y con la cual se cambia el sentido de la ley, ¿no? Porque en principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos, y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. En el caso de Ochoa, desde el 20 de agosto de 2018 se registró su salida del país. Sin embargo, la ministra del Interior, María Paula Romo, dio a conocer este jueves que tanto Espín como Ochoa fueron localizados en Bolivia. Se encuentran en este momento en Bolivia y que estarían realizando gestiones para pedir asilo. Esto es lo que conocemos. Nosotros seguimos los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos se trata de personas que son requeridas por la justicia. En este caso también se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, en su cuenta de Twitter. Ante reportes que Sofía Espín y Carlos Ochoa habrían pedido refugio, asilo, en Bolivia, la Cancillería de Ecuador ha informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que ambos ciudadanos son buscados por jueces acusados por delitos comunes. Por tanto, no sufren persecución política. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana, 26 minutos, y el caso Galarza se define esta semana en la Asamblea Nacional. Los legisladores ya manifiestan cuál será su postura en torno a la posible sanción en contra de la integrante del bloque de Creo. Desde la perspectiva de la socialista Silvia Salgado, el caso de Ana Galarza no se diferencia de las otras dos asambleístas que fueron separadas en noviembre pasado. Nosotros pensamos de que no debería medirse con diferente vara las situaciones. Al no haber una postura corporativa, asegura Salgado, en su caso la definición será personal y ella ya decidió. Mi voto sería a favor de la destitución. Amapola Naranjo, quien presentó un informe de minoría en que se sugiere la destitución de Galarza, advierte que su bloque respalda la tesis de la desvinculación. No es persecución, no es nada personal. Nuestra obligación es ser transparentes. Pero también están los que consideran que las pruebas aportadas durante las comparecencias en la comisión multipartidista no han sido concluyentes en contra de Galarza. Y si es un tema forzado en donde no aparece la evidencia o la prueba, sencillamente actuaré apegado a lo que siempre he promovido, el respeto a la normativa. Sobre las declaraciones de la asambleísta denunciada en torno a que existe un personaje cercano al gobierno que busca su salida y que supuestamente ha comprado asambleístas y periodistas, Azuero es del criterio que Galarza debe decirle al país toda la verdad. Si es que efectivamente a ella le consta este tipo de manejos poco éticos respecto de algún funcionario o del accionar de algún legislador en el tema de ella, tiene que denunciarlo. Y si no lo hace, pues quedaría muy mal. Por ahora, todo queda en manos del Pleno. Alexis Moncayo, Telediario. El informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa incluye la creación de un comité de ética que se encargaría de investigar las denuncias en contra de los asambleístas. Aquí los detalles. El informe fue aprobado este miércoles con 7 votos a favor en la Comisión de Justicia. En este se da paso a la creación de un comité de ética que será el ente encargado de procesar las denuncias en contra de los legisladores, reemplazando así a las comisiones tripartitas multipartidistas. Cuando haya alguna actitud que no guarde concordancia con las funciones del legislador, que riñan contra la ética y la moral, y pues cuando sea algún tema de destitución. La iniciativa generó una serie de inquietudes dentro del Parlamento, por lo que la titular de la Comisión de Justicia,
Justicia, fue llamada al CAL para explicar las competencias que tendría el comité. Yo comparto plenamente la creación de este comité, me parece que es muy importante, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado de no caer en un comité de inquisición. La reforma propone que este comité de ética actúe de forma ocasional siempre que exista una denuncia que cumpla con todos los requisitos. Nosotros proponíamos que sea de carácter permanente, pues ahora va a ser ocasional, que se va a activar cuando existe una denuncia, va a ser conformada por 5 asambleístas. Sus integrantes no deberán pertenecer a otros organismos administrativos como el CAL y se establece que será presidido por un legislador de las minorías para así evitar posibles conflictos de intereses. Creemos que también están representadas las minorías o los independientes. Como causal de destitución no se incorpora el exigir aportes a los colaboradores, pues habría que modificar a la par la Constitución en su artículo 127, donde también se fijan las prohibiciones para los legisladores. Alexis Moncayo, Telediario. En 20 segundos, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán promocionar su nombre, trayectoria y propuestas. Así lo estableció el Consejo Nacional Electoral, que estará a cargo de la promoción de los 43 perfiles. La normativa generó opiniones a favor y en contra. Los 43 candidatos y candidatas a los 7 puestos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunieron en el auditorio del Consejo Nacional Electoral para dialogar sobre el reglamento y el instructivo para la promoción de sus perfiles. Forma equitativa. Ningún candidato saldrá con ventaja o con desventaja de este proceso. Según el instructivo, para televisión y radio los postulantes utilizarán 20 de los 30 segundos de duración de un spot o cuña en los que comunicará su nombre, posicionamiento, trayectoria y propuesta. Alrededor de 4,5 millones se ha asignado para la promoción y difusión de los 43 candidatos. La distribución será de la siguiente manera: 4 segundos para el nombre y posicionamiento, 8 segundos para la trayectoria y 8 para la propuesta. Buscar otros espacios que garanticen que el país conozca a los candidatos. Lineamientos que generan críticas entre los candidatos, que es muy poco tiempo para que los electores conozcan las propuestas, señalan. Podemos hacer ni proselitismo, ni afiches, ni banderas, ni acciones, ni tarima, ni ninguna de estas acciones. Entonces, ¿cómo pretendes llegar a la población ecuatoriana? Creo que todos los ecuatorianos tenemos la libertad, sobre todo los candidatos, tenemos la libertad de hacer la campaña política. No estoy de acuerdo para nada. Que al CNE le quedó demasiadamente grande este reto. Lamentablemente creo que ha habido demasiada improvisación. Otros aseguran que están de acuerdo, pues es la primera elección popular para las autoridades de participación y control social. Yo estoy de acuerdo porque ya hay visos de que hay intereses políticos de quien fue el mandamás de la década pasada, de que él ya tiene una serie de candidatos que los está promoviendo ya. En medios impresos, el CNE informará la trayectoria y propuestas del candidato o candidata mediante un texto destacado y una foto que permita que el elector pueda identificarlo. Y en el área digital, la institución publicará la información en el portal web del Consejo Nacional Electoral. En redes sociales la ley te permite hacer tu campaña o no está regulada en buenos términos, pero... Los 43 candidatos sí podrán asistir a debates y entrevistas. Valeria Villarroel, Telediario. Cambiamos de tema. La presidenta del Comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, recorrió la Fundación Fascinar en Guayaquil para compartir experiencias y trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. La Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual Fascinarme en Guayaquil opera hace 53 años. Este viernes la presidenta del Comité Plan Toda una Vida recorrió sus instalaciones. Ustedes son un referente a nivel nacional de lo que se puede hacer por estas maravillosas personas que no es que solo vienen a aprender, vienen a enseñarnos muchas cosas, ellas y sus familias, porque todas estas personas tienen atrás a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, que es con el grupo familiar con el que realmente siempre hemos querido trabajar, y ustedes son un ejemplo de eso. El objetivo de la visita fue intercambiar experiencias del trabajo que realiza este centro con niños, niñas, jóvenes y adultos con síndrome de Down, discapacidad intelectual y auditiva, con el fin de fortalecer la labor que realizan las diferentes instituciones del Estado en beneficio de las personas con discapacidad en el país. Y eso es algo que tenemos que rescatarlo y ponerlo en el corazón de todos los ecuatorianos, porque de esta manera vamos a lograr un mejor país, libre de violencia, en el que nos cuidemos los unos a los otros. El recorrido inició por el área de inclusión, donde reciben atención estudiantes que ya están incluidos en el sistema escolar. Quienes pasaron por este centro cuando eran niños, ahora tienen grandes metas. Me gusta actuar, me gusta ser actriz. ¿Te gusta estudiar con tus compañeros? Me gusta
estudiar más que sea, lo más importante, los estudios y estar con mis compañeros. Facinam también cuenta con el Centro de Entrenamiento Vocacional, donde más de 80 jóvenes y adultos aprenden habilidades y destrezas en talleres ocupacionales de panadería, costura y vinculación laboral. La directora del centro reconoció la gestión del plan Toda una Vida. Gracias a usted, gracias a su esposo, gracias a su presencia, gracias a la gente que la acompaña, hemos vuelto a recuperar la esperanza. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. En Telediario es momento de las noticias del mundo y le contamos hasta ahora que el Papa Francisco llegó a Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, a la que lleva un mensaje de paz y convivencia entre cristianos y musulmanes. El jefe de la Iglesia Católica, que aterrizó en el aeropuerto poco antes de las 22 horas locales, fue recibido por el príncipe heredero del Emirato, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Una de las principales actividades del sumo pontífice fue participar en el encuentro de fraternidad humana que se prolongará hasta este lunes. Y China se prepara para la llegada del Año Nuevo lunar. En un país donde las creencias tradicionales todavía tienen un fuerte arraigo, es frecuente ver farolillos rojos en las puertas de los hogares y comercios o carteles que expresan los deseos para el nuevo año. Mandatarios y líderes de organizaciones internacionales saludaron al pueblo y el gobierno de China por el nuevo año lunar, deseando éxitos y abogando por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con la nación asiática. Gracias, buenos días, gracias por la información de los deportes y a ustedes por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados en esta jornada serán Cristian Bahamonde, director ejecutivo de la Corporación Enfoque, ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, ex director de Política Pública de la Defensoría Pública. El tema de nuestra entrevista, el uso progresivo de la fuerza entre miembros de la Policía Nacional a propósito de los casos ocurridos en Ibarra y en Mascarilla. Además, estará aquí Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Ella nos explicará detalles sobre el programa de profesionalización del sistema cooperativo y cómo se encuentra este sector una vez que ha pasado a la coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social y ya no es competencia de la Vicepresidencia de la República. Y finalmente, Hugo Venegas, miembro del equipo técnico del Contrato Social por la Educación, nos ofrecerá sus criterios sobre la reapertura de las escuelas rurales y la reducción de la carga administrativa a los profesores decidida por el ministro de Educación. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Gracias, como siempre, por dispensarnos el privilegio de su compañía a partir de esta hora y en este inicio de una nueva semana de trabajo. El respaldo a la labor de la Policía Nacional continúa desde el gobierno central, mientras los uniformados solicitan una ley y jueces especializados para tratar casos en los que se vean implicados miembros de la Policía Nacional. 49.000 uniformados integran las filas de la Policía Nacional, institución a la que en 2018 el gobierno destinó más de 1.400 millones de dólares. El presidente Lenín Moreno aseguró que el respaldo continuará. La policía, señor general, señora general, tiene todo nuestro respaldo. No los vamos a dejar solos en ninguna circunstancia. Hemos fortalecido el trabajo de las unidades comunitarias, las de vigilancia y los puestos de comando. En Esmeraldas y Manabí recuperamos las infraestructuras de seguridad que fueron destruidas por el terremoto del 2016.
Ecuador mantiene además cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos, que incluye capacitación a la policía. A la par se ha autorizado reentrenamiento en uso de armas. Tenemos la munición, 500.000 municiones en el rastrillo nuestro para empezar a este tipo de actividades. Ya está dispuesto a eso. Y es que tras el asesinato de Diana ocurrido en Ibarra frente a miembros de la policía, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que los uniformados tienen la obligación de usar la fuerza para salvar una vida o evitar un delito. Y anunció que las gobernaciones se encargarán del patrocinio judicial de efectivos que enfrenten procesos por ejercicio de sus funciones. Que vamos a solicitar, de hecho yo ya tengo el respaldo tanto de la Universidad Católica como la Universidad Espíritu Santo, de que además de que los abogados de las distintas gobernaciones estarán activados para defender los casos en que injustamente son detenidos y apresados miembros de la Policía Nacional, nos van a acompañar en esa asesoría jurídica a los abogados de las gobernaciones. Mientras la Policía Nacional solicita leyes y jueces especializados. Deben ser con gente imparcial, pero que exista una ley especial con jueces, fiscales que conozcan de la temática para que puedan sancionar adecuadamente. Un terreno de 80.000 metros cuadrados y un inmueble ubicados en Milagro fueron entregados al Ministerio del Interior por parte del consorcio Novis. En el inmueble se prevé instalar un centro de control integrado de la Policía Nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Son las 6 de la mañana con 58 minutos y el respaldo a la Policía Nacional de parte del Gobierno Nacional se produce en momentos en los que todavía no parece haber conclusiones a un proceso de debate público en torno a lo acontecido con Diana Carolina en Ibarra y también en torno al caso de Mascarillas. Se encuentra con nosotros Cristian Bamonde, director ejecutivo de la Corporación Enfoque y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y ex director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el debate necesario? ¿Cuál es el debate pendiente y necesario todavía en función de los casos analizados por la opinión pública? Buen día. Muchas gracias, buenos días por la invitación, buenos días a la audiencia. Bueno, yo creo que es importante el debate que se ha abierto estos días alrededor de estos dolorosos temas que se han presentado en el país. Creo que es importante dejar algunas premisas claramente establecidas. En primer lugar, la Policía Nacional es precisamente la instancia, la institución del Estado que está para guardar la seguridad ciudadana, que se respete el orden público, y para eso está precisamente facultada para hacer uso de la fuerza, hacer un uso adecuado de la fuerza. Para eso existen precisamente normas nacionales, normas internacionales que claramente establecen cómo debe ser utilizada esa fuerza, el hecho de que tiene que ser un uso progresivo. Tenemos desde el año 90 a nivel internacional están los principios básicos emitidos por Naciones Unidas respecto a la forma como se debe hacer uso de la fuerza y cómo se debe hacer uso de las armas de fuego, ¿no? Y en consonancia con esos principios básicos de Naciones Unidas tenemos también normativa interna que se ha dictado. Hubo un primer acuerdo ministerial en el año 2010 y hay uno dictado en el año 2014 que es el que está vigente y que es Pero el todo que esto establece parece no cómo ser se debe suficiente, proceder. al menos para explicar el comportamiento de la policía en los últimos dos casos a los que hacemos referencia. Y también quisiera que se refiera usted al hecho de que la policía comienza a solicitar una ley y jueces especializados, una justicia propia. ¿Es esto un salto al pasado? Yo sí lo vería así, lo veo con mucha preocupación. Es importante, evidentemente, debatir. Se puede ver de las declaraciones que se han dado el que hay cierto desconocimiento alrededor de la normativa y la forma como actuar. Es importante que todos los miembros de la Policía Nacional estén plenamente capacitados y sepan adecuadamente cómo y cuándo deben actuar. Pero si actúan respetando el marco legal que precisamente les rige, no deberían tener preocupación respecto a una posible afectación a sus carreras o demás, porque precisamente si respetamos la ley, están amparados para poder actuar en determinado caso. Entonces, ¿qué clase de justicia especial?
¿Sería admisible? Bueno, yo creo que existe en torno a esto. Yo creo que más bien en el país hubo un avance en ese sentido. Recordemos que existía justicia especial para militares y policías, habían salas especializadas. Eso en algún momento fue condenado, fue observado asimismo por relatores de Naciones Unidas que en su momento vinieron al Ecuador, que condenaron ya la época, textualmente el relator de Naciones Unidas que vino hace cerca de 8 o 10 años acá, expresamente establecía que ya la época en que la policía se investiga a sí misma ya había desaparecido, y así debe ser. Ese es un avance que existió en el país. No se trata de tener jueces especializados, una justicia privilegiada. Lo que se trata es de saber respetar la normativa que se encuentra vigente. ¿Qué es lo no admisible? Policías juzgando a policías. Exactamente. Una justicia especializada, especial para un sector determinado, ¿no? Ahora, porque lo curioso de todo esto es que las víctimas hasta hace poco eran Diana Carolina, era el ciudadano ultimado en mascarilla, pero ahora la víctima parece ser la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que en realidad deberíamos debatir los ecuatorianos? Bueno, los dos casos han puesto en debate precisamente la necesidad de conocer adecuadamente cuál es la forma de intervención que tiene la policía. Creo que es importante señalar que no existen dos casos iguales. Cada situación amerita un análisis específico, se desarrolla en un contexto específico. No podemos decir que en todos los casos la policía tiene que actuar de una u otra manera. Lo tendrá que hacer de acuerdo a las circunstancias, pero sí se observa, por ejemplo, en el caso de Diana Carolina, que no hubo una adecuada intervención de la Policía Nacional, utilizando precisamente sus facultades. La policía estaba para precautelar, en este caso, la vida de quien estaba siendo en ese momento agredida, que estaba como rehén. Para eso la policía pudo haber llegado a utilizar la fuerza, a llegar a utilizar armas de fuego letales, ¿sí? Hubo el tiempo suficiente. Es un caso muy paradigmático de lo que se conoce. Fueron cerca de 90 minutos que ocurrieron los hechos. 90 minutos en ese tipo de escenarios es mucho tiempo en el que la policía pudo haberse... Hasta ahora no hay respuesta sobre la pregunta de a qué nivel jerárquico ascendió la consideración del problema y, por lo tanto, la esperada resolución. Eso en las investigaciones se deberá aclarar. ¿Sí? Habría que ver si es que, en efecto, en ese tiempo se tuvo la posibilidad de coordinar la participación de los grupos especiales que tiene la policía, si se pudo coordinar eventualmente con Fuerzas Armadas que tienen personal especializado para estos temas, si se logró que participen en la escena policías preparados para manejar este tipo de crisis, para manejar una situación de rehenes, para poder negociar adecuadamente o, en su defecto, para poder intervenir, porque aunque hubo cerca de 20, 25 uniformados en la escena, nadie se arriesgó a dar un paso más allá, a tratar neutralizar al agresor o, en su defecto, a usar su arma de fuego para poder... Esto replanteado la cuestión de si los policías están en verdadera capacidad, al menos los policías que se hicieron presentes en ese momento, están en verdadera capacidad para neutralizar una amenaza de ese tipo. Probablemente no lo estaban, y por eso es que en todo ese tiempo no lo hicieron. Habrá que ver si es que quienes estaban en la escena tenían los instrumentos adecuados para poder hacer, tenían el armamento adecuado, habían armas largas, armas con mira para poder tener un tiro certero que cause el menor daño posible. La persona que estaba agrediendo estaba con un arma blanca, ¿sí? No estaba con un arma de fuego, ¿no? Habían ciertas condiciones que podían permitir un desenlace de otra manera. Entonces, esto sí... Así lo dijo a pocas horas del hecho la propia ministra del Interior. Sí. La pregunta es, en consecuencia, ¿qué debería ocurrir?
Bueno, yo creo que sí hace falta precisamente tener una mayor formación. Es ilógico que miembros policiales que reciben capacitación, que están en medio de la escena, argumenten que no llegaron a más por miedo a represalias, por miedo a sanciones. Insisto, si es que en medio de cualquier ejercicio profesional existen riesgos. Los mismos riesgos los asume un médico el momento de operar o los asume un periodista al momento de dar una noticia, pero si se respetan las normas que rigen cada una de las profesiones, no tenemos por qué tener miedo a la sanción. Se requiere especialidad. En la medicina pasa lo mismo, no cualquier médico que ha sido formado en la universidad se va a lanzar directamente a hacer una operación a corazón abierto o va a poner anestesia, porque se requiere cierto grado de especialidad. Ahora, la pregunta es precisamente en ese caso, ¿estaban los miembros que actuaron en capacidad de hacerlo? ¿Se coordinó? ¿Se alcanzó a hacerlo? Son las preguntas que quedan. Por el son las preguntas que quedan. No lo estaban. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque nuevamente caemos en el terreno de las generalidades. Usted llama a analizar específicamente caso por caso, porque no es igual una cosa que la otra. El caso de Mascarilla es uno, en circunstancias totalmente propias y distintas al caso de Diana Carolina en Ibarra y a cualquiera otro que se pueda presentar en el futuro. Entonces tiene que haber un análisis específico de cada uno de los casos. Sin embargo, comenzamos a caer en las afirmaciones que pretenden generalizar, y una de ellas es la que comienza a hablar de una justicia propia para la Policía Nacional. Es decir, todo parecería solucionarse con tribunales especiales. Si pensásemos que lo mejor no es caer en el modelo del pasado, en el que había, en efecto, tribunales de policías juzgando a policías, ¿existe alguna otra alternativa para tener una justicia especializada sin caer en el conflicto de interés del pasado? Sería importante para mí incluso el que se analice con detalle cuáles son los casos que están ameritando esa postura. ¿En qué momento ha sido la justicia la que ha funcionado de mala manera para que se esté demandando tener una justicia especial? ¿Sí? ¿Está ahí realmente el problema? Estos casos no creo. ¿Sí? El caso de Ibarra, el caso de Diana todavía no ha llegado a la justicia, ¿sí? Como para que sea un antecedente, un argumento para decir que la solución sea tener una justicia especial. El caso de Mascarilla está en plena fase de investigación. Son cerca de 6 meses. En efecto, hay un policía que está detenido, ¿sí? Pero al menos de lo que tengo conocimiento, de lo que se sabe hasta el momento de las investigaciones que se han dado, hay peritajes que precisamente están determinando la responsabilidad final de un policía durante la intervención. En ese caso, hay una persona que fallece después de que un policía que estaba preparado, que tenía las condiciones para poder administrar precisamente su fuerza, termina disparando por la espalda a un ciudadano que estaba huyendo, pero le tira un disparo por la espalda directamente al cráneo, ¿sí? Que le mata inmediatamente, cuando habían otras alternativas, ¿sí? No es que era la última opción, no es que estaba en riesgo su vida como para que pueda en legítima defensa haber disparado. Eso es lo que se está discutiendo, y si es que las circunstancias fueron así y lamentablemente hubo un mal procedimiento, amerita una sanción. No siempre va a haber inocentes. Cada caso por eso tiene que ser analizado, y si es que la coyuntura, la actuación no fue la adecuada, habrán sanciones. Pero para si concluir, yo cumplo con la ley, no tengo por qué temer. En una perspectiva de aporte, ¿qué hacer en este momento para contribuir a un adecuado debate alrededor? A mí sí me parece importante, por ejemplo, que el país debata sobre la necesidad de tener una ley respecto al tema. Tenemos de momento un acuerdo ministerial que ya desarrolla lo que es el uso de la fuerza, el uso de armas de fuego, pero tiene un nivel jerárquico legal inferior. Sería importante para un respaldo incluso de la propia actuación de la Policía Nacional el que se considere y al parecer su aplicación sigue siendo de alguna manera discrecional, porque poco sabemos y poco se dice, poco dicen las propias autoridades y responsables de la policía
policía sobre el contenido de estas normas, por su si han actuado o no en Así función es. de ellas. Exactamente. Lo ideal sería pensar en elevar a rango de ley a esta normativa, desarrollar adecuadamente, capacitar a nuestros al personal de la policía para un manejo adecuado de la normativa y de su actuación. Como decía desde un inicio, si es que respetamos la ley, si es que utilizamos y nos manejamos dentro del marco legal, no tenemos por qué temer a una sanción. No necesitamos estar pidiendo jueces que sean adeptos a nuestra actuación para garantizar nuestra conducta o el no ser sancionados. Necesitamos simplemente respetar la normativa existente. Cristian Bamonde, nuestro invitado en esta mañana 7:12, director ejecutivo de la Corporación Enfoque, exsecretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y exdirector de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. 7 de la mañana, 13 minutos, hacemos un corte. Regresamos de inmediato con Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. La ruta del sabor. Las arepas de patate son apetecidas por cientos de comensales que llegan atraídos por este delicioso aperitivo. A las 10 empiezan a llegar los clientes que se llevan las arepas por docenas. Todo empieza con el zapallo, que es el ingrediente principal. Este se cocina mientras que en grandes bateas se alista la masa. En un costado de la cocina de Doña Jimena están las hojas de achira cortadas a la perfección, las mismas que se utilizan para envolver los quimbolitos. Todo bien preparado, ¿no? Se le hace bien sabrosas para que el cliente se sirva y vea la calidad de arepa que es. Aquí hay, por ejemplo, muchos que fabrican las arepas, todito patate, pero aquí es el golpe. ¿Por qué? Por lo sabroso. La preparación es ardua. Se mezclan todos los ingredientes y se colocan en la hoja, y después pasan al horno durante 20 minutos. Pero una buena arepa no está completa sin su vaso de chicha de uvas. Según el tanto que vaya a hacer, le peso a la uva. Luego le pongo el azúcar según el peso de la uva. Y de ahí tomo en cuenta cuántos litros de agua tengo que poner, porque eso va con medida. Es el potaje más famoso de patate. Los negocios en donde se venden las dos delicias están por todas partes. Pero de un lado al otro, el sabor y la fermentación varía. A unos les gusta más fuerte que a otros. La ruta del sabor. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hablar de un tema que involucra el trabajo, el esfuerzo cotidiano, la inversión de tiempo y de recursos de decenas de miles de ecuatorianos. Nos referimos al tema de la economía popular y solidaria. Se encuentra con nosotros Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Buen día, gracias por estar aquí. De acuerdo a un decreto muy reciente, la coordinación sobre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha pasado de la Vicepresidencia de la República, es decir, ha dejado de ser competencia del Vicepresidente de la República y pasa a ser competencia de coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Esto qué significa? Buen día. Buenos días, señor Calife. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, con decreto ejecutivo 648 del 28 del mes pasado, el señor presidente de la República ha dispuesto una modificación al reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Esta reforma lo que hace es cambiar la configuración del Comité de la Economía Popular y Solidaria. En este comité
se reúnen aquellas instancias del Ejecutivo que tienen relación con las actividades que realizan las organizaciones de la economía popular y solidaria, organizaciones que están a cargo para el tema de supervisión y control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, la Superintendencia no integra este comité. El comité es para la economía popular y solidaria. Y lo que sucede a partir de esta reforma es que efectivamente, como usted lo señaló, la vicepresidencia, que era quien coordinaba y presidía esta instancia, ha sido reemplazada con la reforma al reglamento de la ley por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero esto significa un cambio en la jerarquía de la temática, en la importancia que el gobierno atribuye al tema, o un cambio de enfoque en la política. Por mandato de nuestra Constitución, en el artículo 283, nuestra economía es popular y solidaria. Es imposible cambiar la jerarquía porque es un sector importante de la economía en sí mismo. Lo que significa esto es que tal vez la gestión propia de este comité, que tiene que coordinar todas las acciones de aquellos actores relacionados con el objeto de las organizaciones y de las personas de la economía popular y solidaria, cambia a un enfoque que sería aquel que debería ser coordinado desde una instancia gubernamental por parte del MIES. Una cosa que es importante para entender el ámbito de acción de este comité es pensar en su integración. En el comité hay 6 miembros. Está el MIES, el MIPRO, el Ministerio de Economía y Finanzas, está también el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y el MAGAP. Es decir, que aquellas organizaciones que nosotros controlamos, en cuyo objeto se encuentran actividades relacionadas con estas instancias que son ministerios a cargo del Ejecutivo, tendrían este doble vínculo para la supervisión y control con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y para el cumplimiento mismo del objeto para el cual fueron creadas con estas instituciones, con estos ministerios que ahora son coordinados por el MIES. Bueno, hablemos de los retos de la economía popular y solidaria en este momento, porque cuando hablamos, no hablemos de cambio de jerarquía, pero sí hablemos de cambio de enfoque, porque una cosa es comprender a la economía popular y solidaria como un sector de la economía nacional y otra concebirla como una herramienta de la política social. Correcto, y en eso sí hay que ser muy enfáticos, porque en realidad las organizaciones de la economía popular y solidaria están llamadas a ser actores eficientes dentro de la gestión económica del país, y ese es su verdadero valor, no solo por el número de gente al que agrupan, sino por los números que representan. Si es que nosotros pensamos en el sector financiero popular y solidario, por ejemplo, tenemos más de 6 millones de socios y un total de activos que es importante. Existen cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia que están entre los 20 intermediarios financieros más grandes de este país. Mirar eso, que es eminentemente económico, de participación en un sector financiero regulado, desde el punto de vista social, no se puede hacer sin dejar de lado aquellos aspectos importantes de la parte técnica, y eso es lo que podría o habría que hacer de manera específica a través del comité. Bueno, pero por eso le pregunto cuáles son los pros y los contras de este nuevo enfoque, o, para decirlo de otra manera, las oportunidades y las amenazas. La gran oportunidad es que empecemos desde el comité a racionalizar aquellas políticas que se deben medir desde el mismo comité y que deberían propender a tener un sector de la economía popular y solidaria eficiente. ¿Qué quiero decir con eficiente? Que cumpla con los fines para los cuales estas organizaciones se crearon. La gran diferencia entre estas organizaciones y otro tipo de gestión en la economía es que las que nosotros controlamos son de personas, no de capitales, y por lo tanto tienen que preferir al sujeto y al trabajo frente al capital. Hacer política pública desde esa lógica significa apoyar a las organizaciones para que crezcan y cumplan con sus objetivos desde sus propios principios, que son los de la economía social y solidaria. Ahora, ¿qué significa impulsar la eficiencia de estos actores económicos? Significa reconocerlos como lo que son y no generar incentivos que podrían distorsionar la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos desde la Superintendencia, por ejemplo, una gran incidencia de organizaciones que se crean, especialmente en lo que tiene que ver con las asociaciones, para cierto tipo de concursos en lo que es contratación pública. Y vemos cómo se crea la organización, participa en el concurso y al no ser aquella que se designa para tener el contrato, esa organización se abandona.
y luego se crean muchísimas más en la medida en que se van llamando nuevos concursos. ¿Qué nos deja ver esto desde el organismo de control? Que tenemos organizaciones respecto de las cuales se explota el hecho de que haya preferencias para la economía popular y solidaria, sin pensar en la naturaleza de estas organizaciones. Este tema puntual es conflictivo porque, por ejemplo, el reglamento de la ley prohíbe, porque lo señala como competencia desleal, que una persona sea socia de dos organizaciones que tienen el mismo objeto. ¿Pero qué tan frecuente es esta distorsión? Es bastante frecuente. Es bastante uso frecuente. Incorrecto, digamos, de la denominación. Es bastante frecuente y lastimosamente, como yo le decía... ¿Y en manos de quién está depurar esto? Nosotros desde la superintendencia hacemos un trabajo en la medida de nuestras posibilidades, pero la gestión de la política pública debe empezar a depurar. Este no es un sector que se favorezca por el número. No conviene más tener más organizaciones, conviene tener mejores organizaciones y eso significa aquellas que cumplan con los principios de este tipo de gestión que es la de la economía social y solidaria. Lo que no comprendo es que usted señala problemas cuya solución es de su responsabilidad. La solución es de mi responsabilidad desde el punto de vista del control y la supervisión. Pero si en el fomento se genera un gran número de organizaciones y no se busca que éstas cumplan desde su inicio con los principios de la economía popular y solidaria, entonces tenemos distorsiones y esas distorsiones son las que se depuran a través del trabajo del supervisor. Ahora, ¿el objetivo sería eliminar el incentivo o controlar su uso adecuadamente? Me refiero a esta regulación que dice que las empresas de la economía popular y solidaria tienen algunos puntos a su favor para contratar como proveedores del Estado. Lo correcto sería controlar de mejor manera la aplicación de los incentivos y racionalizar aquellos procesos en los que se ve como un tema necesario que participen organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo evitar que aquellos que quieren hacer mal uso de esta condición lo hagan? Controlando desde el punto de la aplicación de la política pública y de la efectividad de esa política pública. Si la política fomenta la creación de organizaciones y luego veo que esa creación de organizaciones no refleja en cuanto a la gestión económica un valor agregado importante para quienes integran las organizaciones, entonces debo racionalizar la aplicación de esa política pública. Ahora, no hay un adecuado registro, un registro confiable entonces. En este momento el registro por mandato de la normativa está en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, instituto que hasta antes del decreto estaba adscrito a la Vicepresidencia de la República y que ahora pasará a formar parte del MIES. Con esto, entonces, este sería un aspecto positivo, integrar la institucionalidad para que no haya duplicidad de información y de datos. Así es, pero este registro tiene que además buscar calidad, no solo el número, la calidad, que las organizaciones cumplan con aquellos principios que les son propios. ¿Qué pasará entonces bajo la coordinación del MIES? ¿Cuáles son sus expectativas para concluir este diálogo? Yo espero que la coordinación del MIES nos permita tener mejores herramientas para lograr una racionalización del sistema. Y esta racionalización tiene que pasar necesariamente porque las organizaciones que lo integran empiecen a vivir su gestión desde los principios de la economía popular y solidaria, fortaleciéndose desde el sector y hacia los actores. Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, esta mañana aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana, 25 minutos. Regresamos con Hugo Venegas, miembro del equipo técnico del Contrato Social por la Educación. Vamos a analizar esto de la reapertura de las escuelas rurales y la reducción de la carga administrativa a los maestros, decidida por el Ministerio de Educación. Ya volvemos. Calor intenso, nieves perpetuas, rutas extremas, la guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls, de lunes a viernes, 19:10, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Yo hubiese renunciado hace mucho tiempo si fuese tú. Pero no lo hiciste. No puedes rendirte ahora. No quiero ir a una guerra que sé que voy a perder, Tess. No es mentira, Ege.
Lale está muriendo. Mi último deseo. Capítulos finales. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este martes en Memoria del Futuro. Organic Sorbent, una fibra absorbente de hidrocarburos totalmente reciclada. Bombasoil, un mejorador de suelo a base de estiércol de gallinas. Y Plan Z, un material biodegradable que busca reemplazar la espuma Flex. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Últimamente muchas de las decisiones del gobierno caen en el terreno del debate político electoral. Este es el caso de la decisión tomada por el Ministerio de Educación de la reapertura de las escuelas rurales y de la reducción de la carga administrativa de los profesores. Quizá no tanto lo segundo, cuanto lo primero. Lo primero es materia de un acalorado debate, o yo diría de un conflicto de afirmaciones a través sobre todo de las redes sociales. Se encuentra con nosotros Hugo Venegas, miembro del equipo técnico del Contrato Social por la Educación, consultor en educación. Buen día, gracias por estar aquí. Tratando de entender la verdad de todo esto, ¿cuál es la razón? ¿Qué justifica la reapertura de las escuelas rurales? Buen día. Buen día, muchas gracias. El tema del derecho a la educación es fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes en el país, y la Constitución habla del derecho y la gratuidad de la educación, incluido el bachillerato, ¿no? Y donde hay una comunidad debe haber una escuela. Es fundamental que las escuelas estén cerca de la vida de las comunidades. Las escuelas no pueden estar alejadas de la vida de las comunidades porque son parte sustancial de su integración, de su desarrollo, de su identidad. Y cuando hablamos de alejadas, esto es más que una metáfora. Hablamos de distancia en kilómetros, sí, de una distancia espacial que permita a los alumnos llegar a la escuela. No solamente el tema de la distancia, sino también de los riesgos en el trayecto, y también del tema de las situaciones geográficas que atraviesan los niños. Por ejemplo, se ha conocido últimamente el tema de Chunchi, que va a ser una de las escuelas que se abre esta semana. Fue suspendida el año pasado un mes por deslaves. Es una zona de deslaves permanente, la zona de ahí de Chunchi, y los niños tenían que sortear todo riesgo en el trayecto a la escuela. Pero aquí hablamos de una circunstancia, digamos, especial, bajo la amenaza de riesgos, digamos, de eventos naturales. Yo lo que pregunto es, ¿existe un conflicto entre escuelas rurales y escuelas del milenio? ¿Realmente estamos hablando de dos antípodas, de dos modelos educativos que vale la pena poner en distinta balanza? Bueno, las escuelas del milenio cubren solamente el 3.6% de la oferta educativa del país. No es un modelo que se ha consolidado ni desarrollado. Más bien fue como un imaginario que se desarrolló en el anterior gobierno principalmente, poniendo como el modelo de una educación moderna, urbana, la infraestructura de cemento, impresionante en algunos casos, pero eso no solamente eso es la escuela. La escuela es precisamente donde aprenden los niños, cómo aprenden los niños, y en el tema de educación rural versus educación urbana, debemos ver que la población ecuatoriana, aproximadamente el 36% de la población está en el sector rural. Y no es que hay que llevar a esa población a los predios urbanos. O sea, lo que se necesita básicamente no solamente es construir grandes escuelas como las escuelas del milenio, sino más bien fortalecer las escuelas comunitarias, porque ese es el eje de desarrollo incluso productivo, agrícola, ganadero de nuestro país. O sea, entonces no estamos hablando de modelos que se contraponen, sino que en el mejor de los casos
podrían y deberían ser complementarios? Yo tengo mis críticas al tema de las escuelas del milenio. Hay muchos estudios en favor, en contra, como tú mencionabas, el debate es muy amplio y abierto, pero sí me parece que el efecto que tiene la escuela del milenio en las comunidades rurales es precisamente el cierre de estas escuelas de las comunidades, la migración de las familias a un espacio cerca de la comunidad de la Escuela del Milenio y según un estudio de Juan Ponce, rector de la Flaxo del 2017, no hay un impacto positivo de las escuelas del Milenio ni en el acceso a la matrícula, ni tampoco en los logros académicos. Hay un leve incremento en logro de matemática, pero no es un impacto importante de las escuelas del milenio. Entonces, ese estudio dice que no es la infraestructura la que resuelve el tema pedagógico, el tema de la calidad de la educación, el tema de los aprendizajes, sino el mismo estudio dice que la relación docente-estudiante es la clave para la calidad de la educación. Pero volviendo a lo de las escuelas rurales, en el pasado Ecuador tuvo escuelas rurales y era un poco el modelo de la educación de segunda clase. Eran el modelo de la escuela pobre, del maestro encargado de todas las materias, superado por las demandas y requerimientos de sus estudiantes, con pocos recursos. ¿Cómo tener escuelas rurales que no sean un salto al pasado? No solamente es en el tema del pasado, en la actualidad el 52% de las escuelas del país están en el sector rural y muchas de ellas son unidocentes o pluridocentes. Y eso hay en todo el mundo. O sea, hay una película extraordinaria que se llama Ser y Tener, que es una escuela rural en Francia. O sea, no es que es una situación aquí. En toda América Latina existen estas escuelas, algunos llaman multigrado, o escuelas unidocentes, pluridocentes, que tienen su rol fundamental dentro de lo que es la formación de la nueva generación en el sector rural. Por supuesto que el descuido del Estado, al no invertir en el desarrollo rural y en estas escuelas, hace que sean escuelas en algunos casos muy precarias, que la crítica es cierta, pero no es porque la escuela es mala o porque hay... Y no es porque no deban existir. Y porque no deban existir, sino que el Estado dejó de invertir adecuadamente en docentes, en infraestructura, para que esas escuelas realmente funcionen con calidad. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío de la reapertura de las escuelas rurales? Y probablemente, perdón, estamos hablando de retos que también deben ser medidos y considerados en función de las diferencias geográficas del país. Por supuesto. Bueno, uno de los retos de esta reapertura de las escuelas es precisamente tener un modelo adecuado de escuela y una formación adecuada de los docentes para trabajar en lo que serían las escuelas comunitarias rurales. Es distinto el rol que tiene un docente en una escuela multigrado, que se llaman, porque el trabajo docente puede ser mucho más abierto, dinámico, participativo, grupos de trabajo, de investigación práctica en la comunidad, de conocimiento de su entorno y no solamente de transmisión de contenidos y materias. Hablando de ello, la escuela rural está ubicada en el contexto de una comunidad. ¿El maestro debe pertenecer a la comunidad o no? Eso es lo interesante de esta diferencia entre escuela comunitaria y escuela del milenio. La escuela del milenio es una infraestructura impresionante de cemento cerrada. La escuela comunitaria está en el territorio, está en la comunidad, vive de la comunidad, se relaciona con la comunidad. Los niños no aprenden solamente en el aula, aprenden en diversos espacios comunitarios. Ahí está la naturaleza. O sea, depende qué es lo que tú veas como educación o lo que el país vea como educación para ver qué es lo que elijo. Si es que solamente transmisión de conocimientos fríos en un aula, bueno, eso es un modelo que está dado. Pero el modelo comunitario de aprendizajes, de los múltiples aprendizajes y los múltiples espacios y formas de aprendizajes de los estudiantes es un privilegio de la escuela comunitaria. Pero la formación docente ahí es crítica y ahí yo sí saludo el tema de
hacer que los docentes tengan un rol prioritariamente pedagógico y no administrativo. Ahí hay un error en los últimos años en el tema del tratamiento de la política docente. Los docentes solamente operaban currículo y eran controlados administrativamente con una cantidad de información que le requiere el ministerio, que suban a la plataforma casi todos los días. Entonces pierden su rol pedagógico para tener más un rol burocrático, administrativo, y yo sí creo que eso hay que cambiar. Pero ¿cómo operar ese cambio sin perder control? Obviamente el control debe haber, y el control no debe ser solamente del Estado o del gobierno, también debe ser comunitario, ¿no? O sea, el rol en la educación no solamente lo tiene el Estado y el gobierno, eso es lo que algunos llaman Estado docente. Y la otra es la sociedad educadora, la sociedad que forma, que educa a sus ciudadanos. En el último decenio, por así decirlo, el Estado impuso lo que debía aprenderse, como el control, incluso el miedo de los docentes. Era un tema de sanción, y la educación se da en creatividad y en espacios de libertad. Muchísimas gracias por traer estas ideas aquí. Un tema sobre el que debemos seguir hablando, porque ya tiene que ver, este es un tema de verdad importante, perdonen ustedes la audacia de decirlo de una manera tan cruda. Tocamos temas y temas todos los días. Hoy son importantes, mañana no. Este tema es importante hoy y lo será mañana también. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. La sociedad ecuatoriana tiene que aprender a enseñar. 7 de la mañana, 38 minutos. Gracias por el privilegio de su sintonía. Mañana volveremos con Primera Impresión a las 6:55 de la mañana. En un mundo de opciones limitadas, La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una Daiku Kata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel, gran estreno. Lunes 11 de febrero, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado, una mariquita se adentra en una aventura miniatura. Minúsculos. Domingo, un noble perro se convierte en el protector de pequeños pingüinos. Oddball. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Amigas y amigos, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Aquí en Telediario tenemos otras noticias de su interés y le contamos a esta hora que con el objetivo de generar mayor conciencia sobre el cáncer, sus efectos, avances y maneras de prevenirlo, este 4 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer, una enfermedad que va en aumento y que se prevé que para el 2040 más de 29 millones de personas la desarrolle a escala mundial. El cáncer en sus distintos tipos se ha convertido en la segunda causa de muerte en el planeta, esto según la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Las cifras indican que 1 de cada 6 defunciones se debe a esta enfermedad. En nuestro país, el cáncer registró 28.058 nuevos casos y más de 14.000 personas murieron a causa de un cáncer. La oncóloga clínica Carol Moreno nos explica cuáles son los principales tipos de cáncer que se registran en el Ecuador. Bueno, el cáncer más común a nivel de mujeres es cáncer de cérvix, que es el cuello uterino, cáncer de mama, tenemos el cáncer gástrico, que también en nuestro país es muy frecuente, pero el más frecuente de todos es el cáncer de tiroides. Para los hombres, la problemática se basa a nivel de próstata, a nivel de estómago y cáncer de colon. Según cifras del Observatorio Global de Cáncer, la incidencia de la enfermedad va en aumento. En 2018 a nivel mundial se registraron 18.1 millones de personas con cáncer y para el 2040, según la proyección, esta cifra ascenderá a 29.5 millones de personas. Hay un estudio que demuestra que las personas que hacen ejercicio físico 3 horas y media a la semana, que realizan una dieta totalmente balanceada, equilibrada en horarios, en cantidades, que no fuman y que en general tienen una actividad física moderada, realmente estas personas disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer hasta 1/3 de lo que lo hace una persona que no tiene ninguna de estas características. María Amparo Quiñones, voluntaria de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, ha vivido de cerca la lucha de estos guerreros que sufren con esta enfermedad. El desgaste emocional y económico para las familias de los pacientes es grande y cree que se debe mejorar los esfuerzos para prevenir y tratar el cáncer. Es importante la prevención, es muy importante trabajar en eso. Estamos trabajando en apagar el fuego, más no estamos trabajando en poder prevenir en alimentación, en salud mental, emocional, que es importantísimo sobre todo para los niños y jóvenes. Un paso importante para lograr mejores condiciones para los pacientes con cáncer se está tratando en el Poder Legislativo como parte de la elaboración del nuevo Código de la Salud. Carlos Flores, Telediario. Noticias del mundo. Crece el respaldo internacional a Juan Guaidó. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su intención de promover en el seno de la Unión Europea y de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que atraviesa Venezuela.
Los gobiernos de Francia, España, Alemania y Reino Unido, entre otros países europeos, reconocieron este lunes como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, con el encargo de convocar a elecciones presidenciales tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro. El gobierno de España tiene intención de promover en el seno de la Unión Europea y también en el marco de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela. Además, reclamó elecciones libres, democráticas y con garantías sin exclusiones. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó con Guaidó por teléfono para reafirmarle, según refirió en Twitter, que apoya al pueblo de Venezuela en la transición pacífica hacia la democracia. El llamado se dio un día antes de que el Grupo de Lima celebre este lunes una reunión de emergencia para tratar la crisis en Venezuela. El encuentro fue convocado por Canadá el pasado 28 de enero. Desafiando a Maduro, Guaidó prepara el dispositivo de llegada de ayuda humanitaria al país que el mandatario considera la puerta a una intervención militar de Estados Unidos. Y me resteo con esa... Fernanda de la Bastida, Telediario. Y de última hora se conoció que el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, prometió a Venezuela 5 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria en cuanto la situación política lo permita. Nos vamos a otro punto del planeta para contarles que El Salvador ya tiene nuevo presidente. Se trata de Nayib Bukele, el candidato de Gran Alianza para la Unidad Nacional, quien superó el 51% de votos necesarios para finiquitar las elecciones en la primera vuelta. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. De esta manera, Nayib Bukele confirmó su condición de gran favorito en las elecciones de El Salvador, tras proclamarse presidente electo con más del mínimo del 50% de votos exigidos para concluir el proceso en la primera vuelta. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Bukele, empresario de 37 años y exalcalde de San Salvador, llegó a estas elecciones de la mano de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, que será el partido oficial desde el 1 de junio próximo. Su victoria supone un hito en la historia del país centroamericano, ya que rompe con el bipartidismo y la alternancia en el poder de la izquierda y la derecha tradicional que gobernaron en los últimos 30 años. En estos comicios del sexto desde que finalizó la guerra civil, fueron convocados 5,2 millones de salvadoreños, de los que apenas 2,35 millones asistieron a las urnas. Fernanda de la Bastida, Telediario. En otro tema, los restos del avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala fue encontrado en el Canal de la Mancha. La aeronave, que era piloteada por David Ibbotson, estaba desaparecida desde el pasado 21 de enero, cuando dejó de ser detectada por los radares. Según un comunicado de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos, un equipo de investigadores privados encontró el cuerpo sin vida del futbolista argentino Emiliano Sala junto al del piloto del avión siniestrado. Y volvemos al ámbito nacional para contarles que el cambio climático también afecta a las mascotas. Los veterinarios dan recomendaciones para evitar que sufran daños en la piel. Aquí los detalles. Aunque el pelaje de nuestra mascota realiza una función de protección natural, los cambios drásticos en el ambiente y sobre todo la humedad generada por las lluvias provocan hongos y bacterias que afectan su salud. Por eso lo importante es que apenas uno vea cierta lesión o algo que nos llame la atención, pues llevarlo al veterinario para lograr dar con un diagnóstico de ver qué es lo que está generando esa lesión en la mascota y de esta manera pues dar con un tratamiento indicado como tal. Algunas razas son más propensas a tener piel sensible. Por ello, Edna y Simón toman las debidas precauciones y nos dan algunos tips. Los gatos que salen a la calle se topan con humedad, se topan con parásitos, se les pone pipetas, unas pipetas que previenen, por ejemplo, el ingreso de parásitos por mosquitos. Esté lloviendo en ese momento, igual lo saco, pero con su impermeable y con un paraguas. Siempre le tengo un par de trapos, un par de esparadrapos en casa
para limpiarle siempre las patas antes de que vuelva a entrar a la casa, y le tengo su propia toalla para limpiarlo bien, secarlo bien cuando termina el paseo. Si su mascota presenta los siguientes problemas, como se rasca constantemente, muerde sus patas o las lame más de lo normal, aparecen erupciones en la piel, muestra caída del pelo más de lo normal, por ello, no duden en acudir al médico. Llevar la mascota frecuentemente al veterinario, si vemos alguna lesión que llame la atención. El tema de rasurar a los perritos siempre es un poco controversial, siempre va a depender de la raza de la mascota, y todo eso pues siempre bajo la recomendación de la tutela del veterinario es lo ideal para hacerlo. La nutrición juega un papel importante en ellos, por eso se debe verificar si su alimentación contiene nutrientes como complejo B, ácidos grasos del tipo omega 3, ya que esto le ayudará a la renovación celular, gracias al efecto de protección cutánea, y además ofrece un efecto antiinflamatorio. Carlos Burgos, Telediario. 7 de la mañana con 51 minutos. Le contamos que en la Plaza de Bienestar Estudiantil, ubicada en el campus Salvador Allende de la Universidad de esa ciudad, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia formaron parte de la Feria de Derecho Ambiental. El evento forma parte de la primera fase del denominado Proyecto R. Distribuidos en 14 stands, 170 estudiantes participaron en la denominada Feria de Derecho Ambiental. Profesores de los futuros profesionales del derecho, a través de esta iniciativa, buscan crear conciencia para promover el cuidado y defensa del medio ambiente. Hacerlos participar con proyectos interesantes que aporten a la ciudadanía para evitar este tipo de contaminación. Y que los recursos naturales sean utilizados de la manera correcta y eficiente para que también sean utilizados por las futuras generaciones. Proyecto R consiste en reducir, reciclar y reutilizar para que el recurso natural sea utilizado de manera eficiente. Con este concepto sobresale la creatividad en cada propuesta de los expositores, los mismos que en cada tema destacaron a la naturaleza como sujeto de derecho. La misma Constitución, en vinculación con el derecho internacional ambiental, busca asegurar que la naturaleza siga el concepto del desarrollo sostenible. Poder entender un poco más el cuidado que debemos tener para proteger tanto no solamente al ambiente, sino también a los animales. La amenaza contra el medio ambiente busca preparar y especializar a profesionales en derecho ambiental. La feria es la primera fase del proyecto y busca generar conocimiento y conciencia en los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. Entre el tema de recursos naturales y derecho agrario, tenemos temas como de explotación minera. Esto de cementerio ecológico consiste en suplantar las infraestructuras rústicas que actualmente están en nuestra ciudad por un bosque. La segunda fase se realizará en los próximos días y consiste en limpiar los desechos de las playas. Este evento contará con la participación de estudiantes de Derecho de distintas universidades del país y se invita a la comunidad a participar para contribuir con el medio ambiente, principal activo que posee nuestra naturaleza. Marcelo Cueva, Telediario. Y atención a lo siguiente, según cifras del Parque Nacional Galápagos, las islas registraron un aumento de turistas en el año 2018. Ecuatorianos y estadounidenses llegan en mayor número. Llegan de todas partes del mundo atraídos por la belleza de su flora y fauna. Más de 275,000 turistas llegaron a Galápagos en 2018, una cifra que superó en un 14% a la registrada en 2017. Galápagos es una isla muy bonita para visitar y para disfrutar con familia y estar en un lugar agradable, ya que es patrimonio natural del Ecuador. Según la dirección del Parque Nacional y el Observatorio de Turismo de Galápagos, en 2018 hubo 275,817 visitas a las áreas protegidas, de los cuales 182,037 eran extranjeros y 93,780 nacionales. La estación Charles Darwin, mira las tortugas, muchas cosas por ahí. Muy bonita la experiencia y estoy feliz. Y llegando nuevamente fue a mi pueblo ya. Hay mucha vida en el día, visitamos también los museos, todo muy lindo. Galápagos, hermoso. Llevo yendo como 10 veces y me quedo siempre maravillada. Y ahora, ahora vamos al lindo Montañita también. Según el informe, los principales mercados emisores de turistas son Ecuador con un 34%, Estados Unidos con un 28% y Reino Unido con un 5%.
La naturaleza, los animales, las plantas, pero la otra parte que aprendí es que no había basura, plásticos, ni nada parecido. Fue hermoso. Los lugares de visita preferidos son la Tortuga Bay en Santa Cruz, el Centro de Interpretación Ambiental Gianni Arismendi en San Cristóbal, el Volcán Sierra Negra y Volcán Chico en Santa Isabela. En los últimos 30 años, las conquistas a las islas han aumentado en 6.71%, considerando que para 1989 la cifra no superaba los 42,000 turistas. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y 200 voluntarios realizaron actividades de reforestación en la Isla Santa y en Guayaquil, una actividad organizada por el Ministerio del Ambiente a propósito del Día Mundial de los Humedales. Los humedales son ecosistemas cuya principal característica es la presencia de agua durante periodos prolongados. Un humedal en buen estado de conservación puede limpiar los sedimentos y sustancias tóxicas del agua. Ecuador cuenta con 19 de estos ecosistemas. Uno de ellos es la Isla Santay, que este sábado fue reforestada. Sobre todo hacer conciencia en quienes están muy cercanos al humedal y sobre todo que valoren los servicios ecosistémicos que generan estos humedales y la importancia que tienen ellos para todos los polígonos de intervención de esta área de conservación. Esta actividad fue organizada por el Ministerio del Ambiente a propósito del Día Mundial de los Humedales, que se celebró el 2 de febrero. Más de 200 voluntarios participaron de la reforestación. Para poder tener un poco más de conciencia, ya que en la actualidad todos estamos en lo que es la tecnología, lo que es celulares, internet. Estamos desenfocados en lo que realmente importa, en lo que realmente es necesario, que es la naturaleza, es lo que nos mantiene vivos. Ecuador promueve la conservación de los humedales como los manglares a través de los acuerdos de uso sustentable y custodia de estos ecosistemas. El grupo fotográfico Insta Guayaquil siguió la actividad para promocionar los destinos turísticos de Ecuador al mundo. Tenemos ese banco de fotografías y eso es subido en las redes poco a poco. Entonces subimos todos en las redes sociales y eso se difunde al mundo. Como la reforestación de la Isla Santay, el Ministerio del Ambiente organizó 32 actividades por el Día Mundial de los Humedales a nivel nacional. A escala mundial, más de 669 millones de personas dependen de la pesca o la acuicultura que se desarrolla en humedales. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 7 de la mañana, 58 minutos. Hasta aquí la información en Telediario, pero le recordamos que tendremos más en nuestra emisión del mediodía. Lo que viene a continuación más cerca con Arturo Barriga. Excelente semana para todos y para todas.